Bueno, está en línea Wanda Leitner, ella es psicóloga. Bueno, vamos a hablar de este tema. Wanda, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por convocarme. Ujú. Eh, y bueno, estaba escuchando la introducción que hiciste Muchas y preguntas me nos gustaría hacemos. empezar por responderte eso. Bueno, adelante, por favor. En realidad, mira, es según desde el punto de vista que uno lo mire, ¿no? Ujú. Porque para muchos es el tiempo, y el tiempo sí incide en los niños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos por ejemplo los videojuegos, ¿no? Los videojuegos tienen desafíos para nuestra mente, entonces eso hace que el cerebro se excite, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo, en la medida que se pone interesante el juego, porque hay que ir superando metas, ¿no? Hay juegos de onda corta y onda larga, ¿no? Están los juegos que hay que definir en minutos, pasar fronteras, conquistar países, bueno. Y están los de onda larga que necesitan de 30 a 40 minutos. En ese lapso, ¿qué pasa con nuestras neuronas? La neurona en 30 minutos, 40 minutos se entretiene, se divierte, se despeja, se sale del tema que está y se puede meter en otro tema. Ujú. Pero pasado ese tiempo, las neuronas comienzan a agotarse y pasado, ya cuando estamos hablando de 8 o más horas, ya esas neuronas que están agotadas muchas veces mueren. Ujú. Entonces, en un cerebro infantil que se está formando, que se está construyendo, esto es un llamado a atención. Entonces, nosotros lo que recomendamos a los padres es que es preferible que hagan un uso pausado, es decir, que tengan pausas entre un uso y otro, es decir, que hagan algún corte, que hagan otra actividad durante ese corte y después retomar el juego. Por otro lado, el criterio que se está aceptando a nivel mundial como más acertado Ujú. es también el hecho de que en Internet uno puede usar varios avatares, o sea, varias identidades. Sí. Bueno, esto es lo que realmente nos preocupa y nos ocupa porque ahí estaría lo patológico, en ser otro, en el impostar y en que, bueno, digamos que la diversidad de identidades tiene que ver con la psicosis. Ajá. Entonces, bueno, justamente por eso se está tomando un poco como parangón, digamos, como referencia, más el uso de identidades que el tiempo que usan las personas, porque Ajá. también hay personas que trabajan y están 6, 7 horas con la computadora y uno no puede decir que tiene una adicción a la internet por eso, ¿no? No, estaba pensando en el caso nuestro, aquí, Estamos todo el aquí, día. aquí presente. Porque bueno, también está esa situación que nos trajo la pandemia, ¿no? Esto de tan bueno como malo. Digo, yo me quedo con el vaso lleno de esta situación de conectividad, de posibilidades de trabajo a distancia, de, bueno, aquello que se llamó home office. Pero al mismo tiempo, bueno, no existe esa diferenciación de, bueno, todo lo que no es trabajo y qué es vida, que es ocio, que es pasarla bien frente a un dispositivo informático y que no. Bueno, esto último que mencionabas de la disociación de la personalidad. Hay un factor que también es, bueno, que también la pasa uno frente a esos dispositivos sin que eso sea un exceso, ¿no? Digamos, por mencionarlo así muy genéricamente, digo, porque, no sé, voy a cometer la plomez de hablar de mí, digo, pero me la paso sentado al frente de una computadora, digo, ¿no? Pero la verdad que no siento que esto me esté ocasionando un problema adicional, digo yo, pero bueno, propio del trabajo, ¿no? Propio de este mundo también, ¿no? Hay como unas cuestiones estructurales que se nos imponen también, ¿no? Claro, bueno, hay que ver que toda adicción empieza por lo placentero, ¿no? Es decir, la gente fuma porque le gusta fumar, Ujú. la gente juega porque le gusta jugar. El tema es la relación que nosotros establecemos con las cosas, ¿no? Claro, Yo el claro. otro día le comentaba a un colega, le digo, lo que pasa es que en realidad
uno se relaciona con las cosas, se apropia de las cosas y se termina muchas veces convirtiendo en esas cosas, Claro, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el criterio como para poder darse cuenta Ujú. cuando realmente hay uno se siente atrapado por los objetos, Claro. ¿no? Y estamos hablando con Wanda Leitner, ella es psicóloga, se viene una jornada, segundas jornadas de adicciones conductuales, van a ser el jueves 24. Sí. Te quería preguntar, y después nos pasás bien por ahí la data o el objetivo de estas jornadas, respecto de, bueno, la incidencia en las consultas de personas, de niños, de jóvenes, de adultos que que solicitan una consulta, en tu caso, o bueno, en las de tus colegas, bueno, por sentir que ya algo raro está pasando, que no es eso placentero o que tiene estricto vínculo con el trabajo o la necesidad de estar frente a una pantalla, sino que es algo totalmente descontrolado. ¿Hay más casos? ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta respecto a modificaciones de la conducta, de nuestros hábitos? Algunos tips para quienes nos estén escuchando. Te hago esas dos preguntas. Por un lado, las consultas y por otro lado, bueno, a qué estar atentos, ¿no? Bueno, en realidad las consultas no se han incrementado mayormente porque los padres no lo están percibiendo como una ciberadicción, ¿no? Claro, claro. Básicamente uno lo que nota, sobre todo en los jóvenes, bueno, una es la excitación, ¿no? Por eso recomendamos que no jueguen antes de estudiar, por ejemplo, Claro. que eviten hacerlo a la noche, porque bueno, la luz azul, esa también influye en el cerebro y produce mayor descarga de dopamina y excitación. Entonces, concretamente hay un cambio en las actitudes de nuestros hijos, por eso nosotros hablamos mucho de, bueno, hoy en día tenemos un montón de herramientas para poder vigilar qué hacen, con quiénes hablan, hay filtros, hay geolocalizadores, que uno puede ver a dónde se mueven, bueno, pero más allá de eso, de que es muy útil, lógicamente, es el hecho de comunicarse con los hijos, ¿no? De poder hablar. Claro. Porque pasa mucho que, lógicamente, los chicos aprenden mucho más rápido que los adultos y esto responde a una cuestión de cómo está estructurada nuestra mente. O sea, los chicos hacen ensayo y error y no tienen miedo a equivocarse. Uh-huh. El adulto, con su pensamiento formal, su pensamiento abstracto, tiene miedo a equivocarse. Entonces, se siente de alguna manera muchas veces con temor a aprender las nuevas prácticas o las nuevas herramientas que aparecen. Pero lo que siempre decimos es que lo que no sea, o sea, obviamente hoy no podemos pensar en viejas herramientas para las problemáticas actuales, pero lo único que se ha conservado y se va a conservar siempre es la necesidad de que los padres sean guías de los hijos, Claro. que tengan autoridad en el sentido de autorizar, o sea, de ser la guía, de orientarlos, porque ellos no tienen los conocimientos, tienen la práctica pero no tienen los conocimientos. Entonces por eso es importante primero capacitarse uno, informarse, saber de qué está hablando y luego abordar a los hijos respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque, o sea, por un lado tenemos lo que les pasa a los chicos concretamente en su cerebro, ¿no? Pero por otro lado también tenemos los peligros de Internet. Claro. Como son el grooming, el ciberbullying, el sexting, bueno, tantas... Ni hablar, ni hablar. Lo estamos viendo más claro que nunca acá en la provincia de Neuquén. Exacto, por eso. Entonces, hoy por hoy, bueno, tenemos una ley de grooming, entonces, bueno, también les informamos, bueno, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Es decir, convengamos que el hecho de conocer los peligros no quiere decir que uno tenga que estar alarmado. No, ni hablar, ni hablar. Al contrario, conocerlo, poder charlar de esto, poder explicarle a nuestros hijos que esto de los avatares, de que
estas personas cambian de personalidad, se hacen pasar por niños, el hecho de aceptar nuevos amigos desconocidos, el hecho de poder cuidar y diferenciar lo que es íntimo y privado de lo que es público, ¿no? Claro. El hecho de las claves, las seguridades, es decir, hay que conocer las herramientas porque hoy más que nunca tenemos que proteger a nuestros niños, ¿no? Claro, claro, claro. Wanda, Sí. te quería preguntar acerca de estas jornadas. ¿Cuándo son el jueves próximo, verdad? El jueves próximo, sí, como habrás notado, el tema, digamos, el título de la jornada es Desenredado, Sí, ¿no? sí. Bueno, es un poco porque, bueno, siempre hablamos de cómo se enredan en las redes, bueno, Claro, ahora claro, la claro. idea es cómo desenredarse de las redes. ¿Y estas jornadas están abiertas para el público en general? ¿A dónde se desarrollan? Sí, están abiertas para el público en general, se va a dictar en el auditorio del IJAM, Ujú. el 24 a partir de las 8:30 de la mañana, es gratuito, con entrega de certificados. Y la idea nuestra justamente es abordar esto, pero desde los espacios de ocio, es decir, en vacaciones, porque generalmente las capacitaciones siempre se dan durante el ciclo lectivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezan los periodos de vacaciones? ¿Cómo nos manejamos? Entonces ahí sí, los padres necesitan tips, los docentes necesitan Claro. tips, es decir, qué hacer, para que realmente las vacaciones sean realmente un espacio de crecimiento y no simplemente un lugar o un momento de tenerlos entretenidos horas con Claro, con claro. el teléfono, con la computadora, ¿no? Wanda, Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos a una jornada taller, en realidad, donde la primera parte va a ser teórica, a cargo del doctor Julio Brizuela, a cargo mío también, contar un poco, bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros recorrimos todas las escuelas en un momento con la idea de hablar de videojuegos, pero las demandas eran otras, las problemáticas eran sobre todo ciberbullying y grooming. Y bueno, frente a ese vacío que había en ese momento, bueno, empezamos a abordarlas nosotros porque vimos la necesidad y además porque, bueno, justamente nuestra función es proteger al usuario y a las poblaciones más vulnerables y bueno, justamente los niños están a un clic de pasar de un Candy Crush a los técnicos. Exactamente, exactamente. Wanda, te agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente, bueno, vamos a estar pendientes ahí de esas jornadas y seguramente te vamos a volver a convocar para seguir hablando de estos temas tan interesantes y que, bueno, tienen que ver con bueno, básicamente con este tiempo, ¿no? Tan claramente. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Bueno, muchísimas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes.